El día de hoy analizaremos el concepto de la temperatura, sus implicancias en nuestra vida cotidiana y sus distintas unidades. Luego encontraremos transformaciones para ver de una unidad a otra, terminando con una aplicación sobre la expansión térmica de los materiales al tener cambios de temperatura. Para esto vamos a presentar nuevamente a Fisiquito, pero en este caso va a estar en dos situaciones distintas. Vamos a poner caso 1. En este caso 1, acá está Fisiquito y él tiene un vaso de agua. Pero en el caso 1, Fisiquito se encuentra en el desierto de Sahara. Y justo es el mediodía. Pregunta, ¿qué creen que pase con el vaso de agua líquida? Muy bien, se va a comenzar a evaporar, ¿cierto? ¿Listo? Ahora veamos nuestro caso 2. En el caso 2 también tenemos a Fisiquito, pero en este caso Fisiquito y su vaso de agua líquida se encuentran en el polo norte. Y justo está en esos 6 meses donde hay una oscuridad absoluta, está en medio del polo norte. ¿Qué creen que va a suceder con el vaso de agua? Muy bien, este vaso de agua se va a congelar. Claro, Fisiquito también, pero el vaso de agua se va a congelar, ¿cierto? Entonces, en el caso 1, en el desierto, el agua se hacía vapor. Y en el caso 2, se hace hielo. ¿Por qué creen que sucede eso? Muy bien. Lo que pasa es que el vaso de agua va a comenzar a adquirir la misma temperatura del ambiente. Y como en el caso 1 se encuentra en el desierto, la temperatura es alta, ¿cierto? Y como en el caso 2 se encuentra en el polo norte, la temperatura es baja. Pero a todo esto estamos mencionando el concepto de temperatura. ¿Qué es temperatura? Muy bien, ahora veamos sobre la temperatura. Para comenzar, ustedes tienen que tener en cuenta que no hay una definición propia de la temperatura. Lo que hay son conceptos que nos ayudan a intuir sobre qué es la temperatura y cómo trabajar con esta. Para empezar, recordemos los casos anteriores. Cuando estaba en el desierto, el agua se evaporaba, ¿cierto? ¿Y qué creen que pasaba con Fisiquito? Muy bien, moría por deshidratación, ¿cierto? Comenzaba a sudar. Pero en el Polo Norte el agua se congelaba y Fisiquito también se congelaba. Entonces, ¿dónde creen que haya más energía? Imagínense ustedes si todos nos ponemos encima de una sartén. Entonces, ¿qué sucede? Cuando alguien prende el fuego, la sartén comienza a calentarse y todos nosotros estaríamos brincando, tratando de hacer el mínimo contacto con la sartén, ¿cierto? Entonces, ¿eso es por qué? Porque sube la temperatura de la sartén. Entonces nosotros podemos sacar como conclusión que la temperatura está ligada a la energía, ¿cierto? Entre mayor energía, mayor temperatura. Menor energía, entre mayor energía, mayor temperatura. Y si hay menor energía, hay menor temperatura. Entonces, eso nos ayuda a intuir que la energía y la temperatura están relacionadas. ¿Cómo? Pues por muchos estudios, sobre todo de la física estadística, sabemos que para empezar los cuerpos están compuestos por átomos, moléculas, etc. Entonces, estas moléculas, esos átomos, aquí voy a dibujar a los átomos, y poseen principalmente tres tipos de movimiento. Un movimiento de traslación, un movimiento de rotación y un movimiento de vibración. Esos son los tres movimientos principales que poseen las moléculas dentro de un cuerpo. Ahora, como se están moviendo, ustedes saben que el movimiento está ligado con una energía que es la energía cinética.
¿cierto? Entonces, en un cuerpo, entre mayor energía cinética, va a haber mayor movimiento. Y como hemos visto, entre mayor energía, va a haber mayor temperatura. Entonces, muy bien, llegamos a lo que queríamos llegar, donde la temperatura está relacionada con el grado de agitación que presentan las moléculas dentro de un cuerpo. Muy bien, entonces entre mayor movimiento molecular o atómico tenga un cuerpo, mayor temperatura va a poseer. Entonces, intuitivamente nos dice eso, cuánto se están moviendo las partículas dentro de un cuerpo. De eso nos está hablando la temperatura. La temperatura, como vimos, también es una magnitud fundamental en la naturaleza. Y como es una magnitud física, posee también distintas unidades. Entonces, estas unidades las podemos clasificar de dos maneras, dependiendo de cómo es que encontremos esas temperaturas. Uno de ellos vienen a ser las escalas absolutas. ¿Por qué escalas absolutas? Porque no toman en cuenta para realizar sus medidas un cuerpo, una sustancia ni nada, sino en un caso general donde no haya ningún tipo de movimiento. Entonces, suponiendo en el caso ideal donde ninguna partícula, ninguna molécula se mueva, esté en reposo absoluto, entonces a esa temperatura se le asigna el valor de 0. Y de ahí comienza a tomar distintos valores. Ahí tenemos dos escalas, la de Kelvin y la de Rankine, donde la más usada viene a ser la de Kelvin. Luego están las escalas relativas. ¿Por qué escalas relativas? Porque estas sí toman en cuenta como punto de referencia una sustancia o un objeto. En este caso, como tú puedes observar en este cuadro, estas escalas son Celsius y Fahrenheit. Entonces, la escala de Celsius toma como punto cero el punto triple del agua. Y en la escala de Fahrenheit toma en cuenta un anticongelante que está hecho de agua y de sal. Entonces, como estas dos escalas se hacen respecto a una sustancia en común, o sea, no es en general, sino es una sustancia en común, entonces por eso recibe el nombre de escalas relativas, donde los tres más usados son los que ustedes están notando en este cuadro: la escala de Celsius, la escala de Fahrenheit y la escala de Kelvin. Estas tres son las más usadas y las que vamos a usar, donde aquí tenemos los símbolos. Para Celsius, una C con un grado arriba, un grado con una F para Fahrenheit, y para Kelvin simplemente la K. Muy bien, lo que ahora vamos a hacer es encontrar una fórmula que nos relacione los distintos sistemas de unidades de la temperatura. Para eso, nosotros vamos a poner aquí 3 termómetros y 4 mejor, donde aquí vamos a poner un termómetro en escala Celsius, un termómetro en escala Fahrenheit, un termómetro en escala Kelvin y un termómetro en escala Rankine. Y vamos a colocar nosotros dos líneas primeramente, donde estas dos líneas nos van a indicar las temperaturas para el agua. La línea de arriba va a ser cuando el agua comience a hervir, para la ebullición del agua. Y la línea de abajo nos va a indicar la temperatura cuando el agua esté congelada. Muy bien, la congelación del agua. Y partamos de lo más sencillo. Lo más sencillo es para la escala de Celsius. ¿A qué temperatura, a condiciones normales, ojo, todo eso lo hacemos a condiciones normales, a qué temperatura el agua comienza a hervir en escala Celsius?
muy bien, a 100 grados. Y a qué temperatura se congela a 0 grados. ¿Listo? Ahora veamos al Fahrenheit. Fahrenheit a los 32 grados se congela el agua. Y si tú pones un termómetro, cuando el agua esté hirviendo, vas a ver que a los 212 comienza a hervir. Lo mismo para Kelvin. Kelvin comienza a congelarse el agua a los 273 grados y hierve a los 373. En realidad es 373,7, pero vamos a mantener este punto. Y finalmente, Rankine, el agua se congela a los 492 grados y comienza a hervir a los 672 grados. ¿Listo? Lo que vamos a hacer ahora es trazar una línea que se va a conocer el punto fijo y vamos a darle una temperatura cualquiera. Esta va a ser la temperatura que yo voy a comenzar a temperatura arbitraria. Es la temperatura que yo voy a transformar de un sistema a otro sistema, etc. Y le voy a poner el valor aquí de temperatura en Celsius, aquí temperatura en Fahrenheit, aquí temperatura en Kelvin y aquí temperatura en Rankine. Esas van a ser nuestras temperaturas fijas. Es decir, toda esta línea, la segunda, la temperatura arbitraria, es la misma temperatura, pero está expresado en 4 unidades distintas. ¿Cómo encontrar entonces nosotros la transformación o las fórmulas para ir de una a otra? Para eso vamos a aplicar un teorema muy conocido de geometría, conocida como el teorema de Tales de Mileto. Entonces, recordando el teorema de Tales de Mileto, ¿qué me dice este teorema? Que yo tengo dos rectas, vamos a tener aquí dos rectas, voy a poner recta A y recta B, y sobre estas dos rectas vamos a trazar tres líneas. Muy bien, entonces nosotros vamos a suponer que estas líneas, estos puntos están, muy bien, esos puntos están numeradas por una cierta coordenada. Aquí voy a llamar punto A, el punto B y el punto C, el punto D, el punto E y el punto F. ¿Qué me dice Tales de Mileto? Tales de Mileto me dice que cuando yo hago esto y si estas rectas A y B son paralelas, entonces las longitudes de los segmentos que se forman van a ser proporcionales. Eso quiere decir que este segmento, voy a llamar el segmento A mayúscula, a este segmento B mayúscula, este segmento C mayúscula y este segmento D mayúscula. Lo que me está diciendo es que los segmentos son proporcionales. O sea, si yo divido A entre B, va a ser lo mismo que dividir D entre C. Como te das cuenta aquí, el orden importa mucho. Ahora, lo que voy a hacer es escribir esos segmentos. Ustedes saben que el segmento A sería el punto final menos inicial. ¿Quién es el punto final? Muy bien, es B, ¿cierto? Será B menos A entre el segmento B. El segmento B es punto final menos inicial. Sería C menos B. Esto va a ser igual al segmento D final menos inicial. E menos F entre el segmento C, que sería D menos E. Muy bien, entonces ahí tenemos nuestra proporción entre los segmentos. Pero yo también puedo hacer lo siguiente. Yo puedo llamar como segmento a todo esto. Desde todo esto. Le voy a llamar segmento M.
Y también puedo llamar segmento a todo esto, N. Entonces yo también puedo decir que el segmento A entre el segmento M es igual al segmento D entre el segmento N, siempre en el mismo orden, y nuestra proporción sería en este caso A es B menos A. Muy bien. M es C menos A. Igual a D era E menos F entre N, que sería D menos F. Entonces, como te das cuenta, yo puedo buscar la proporción que yo quiera. Puede ser segmentos pequeños, el segmento grande y un pequeño, puedo alternar, puedo hacerlo al revés, no importa, pero siempre tengo que mantener en el orden. El orden que estoy empezando en la recta A tiene que ser el mismo orden para la recta B. Y lo que nosotros vamos a utilizar es esta fórmula de aquí. Vamos a agarrar el segmento pequeño inferior con el segmento grande. Eso lo vamos a hacer aquí. Muy bien, vamos a utilizarlo aquí, donde nosotros vamos a tomar este segmento pequeño que está de verde entre el segmento grande de azul. Entonces empezamos primero por Celsius. El pequeño será temperatura Celsius menos 0 entre 100 menos 0. Esto va a ser igual a Fahrenheit. Sería temperatura de Fahrenheit menos 32 entre 212 menos 32. Y esto va a ser igual a, para Kelvin, temperatura en Kelvin menos 273 entre 373 menos 273. Y esto va a ser igual porque yo puedo aplicar el teorema de Tales no solamente para 2, sino para 3, 4 y el número de rectas paralelas que quiera. Va a ser igual en el sistema Rankine, temperatura en Rankine menos 492 entre 672 menos 492. Entonces, seguimos aquí. Resolviendo será temperatura Celsius entre 100 va a ser igual a temperatura de Fahrenheit menos 32 entre, ¿cuánto sale eso? Muy bien, 180. Igual a temperatura Kelvin menos 273 ¿entre cuánto? Muy bien, entre 100. 100. Y esto va a ser igual a temperatura Rankine menos 492 entre, muy bien, 180. Entonces, ¿qué tienen todos en común? Primero, un 0. ¿Qué más? Muy bien, mitad 5, mitad 9, mitad 5 y mitad 9. Entonces, con esto ya tenemos nosotros nuestra fórmula para transformar de un sistema a otro sistema. Y es la siguiente, como tenemos ahí, temperatura en Celsius entre 5 es igual a temperatura Fahrenheit menos 32 entre 9. Esto va a ser igual a temperatura Kelvin menos 273 entre 5. Y tenemos a temperatura Rankine menos 492 entre 9, que lo pueden saber como cultura general, pero los más importantes son estos de aquí, los que vamos a utilizar. ¿Listo? Ya está demostrado. Y entonces, de ahí, como pueden ver, hemos obtenido estas relaciones que ustedes observan en la pantalla para transformar tanto en Celsius, Kelvin, Rankine y Fahrenheit. Entonces, esto de acá lo hemos hecho, recuerden, para una sola temperatura. O sea, por ejemplo, si un termómetro
marca una temperatura de 32 grados Celsius. ¿Cómo yo encontrar la temperatura de 32 pero en otro sistema? Por ejemplo, en Kelvin, agarramos estas dos ecuaciones y decimos que de ahí la temperatura en Celsius es A5, como la temperatura de Kelvin menos 273 es A5. Y resolviendo encontramos que la temperatura va a ser también 305 Kelvin. Entonces, ojo, la temperatura es la misma. No ha cambiado el grado de agitación de las moléculas, sino que estamos expresando aquí en el sistema de Celsius y en el sistema Kelvin. Dos sistemas distintos para una temperatura. Pero ¿qué sucede si es que yo tengo una diferencia de temperaturas? O sea, una temperatura final menos inicial, pues la fórmula se hace más sencilla. Conserva el denominador y en el numerador solamente están las temperaturas, como tú estás observando aquí. Ojo, que esto es para variación. Ojo, variación de temperatura es una temperatura final menos temperatura inicial. O sea, consideramos dos temperaturas. Y el mismo denominador para ambas. Entonces, ¿qué efectos tiene la temperatura sobre los cuerpos? Vamos a analizar aquí un efecto que es muy común, el que es el de la expansión térmica. Cuando un material aumenta su temperatura, entonces tiende a aumentar también de tamaño. Esto ocurre con todos los materiales, pero en los más visibles vienen a ser en los metales. Por ejemplo, todos seguro han escuchado hablar de la Torre Eiffel, ¿cierto? La torre más o menos así. Y ustedes sabían que en invierno, imaginando que tiene una altura h, esto es en invierno, cuando llega el verano, la Torre Eiffel se hace más grande, se dilata, con una altura mayor. Y sabían que crece 12 centímetros en total. Entonces es muy importante conocer estos efectos. Entonces, ¿por qué sucede eso? Porque como hemos mencionado, la temperatura está ligada a la agitación molecular, o sea, a mayor energía de las moléculas. Como poseen mayor energía, tienden a separarse un poco más y eso hace que los materiales se comiencen a expandir. Y también lo vemos, por ejemplo, aquí en la calle, seguro ustedes han visto en las pistas o en las aceras, que hay estas líneas. ¿Por qué suelen hacer esas líneas, sobre todo en las pistas? Porque cuando se pasa de invierno a verano, de verano a invierno, el cemento también se dilata. Entonces, cuando se dilata, para que no se comience a rajar, a resquebrajar, hacen esas líneas para que pueda ocupar ese lugar cuando se dilate y cuando llegue el invierno se vuelva a contraer al lugar donde estaba. Y así no choque ese bloque con otro bloque y se comience a malograr más aceleradamente, ¿no? Muy bien. Nosotros entonces vamos a analizar tres tipos de expansión. Primero, la expansión lineal. ¿Qué es la expansión lineal? Es cuando nuestro objeto de estudio solamente posee una dimensión, el de largo. Puede ser, por ejemplo, un alambre, puede ser un hilo, etc. Cualquier cosa que solo posea una dimensión. Entonces, aquí estamos iniciando con una temperatura T sub 0. Luego de un cierto tiempo, llega a una temperatura T sub F. Y como le hemos mencionado, si es que ha aumentado su temperatura, entonces si antes poseía 5 metros, ahora por ejemplo puede poseer 6 metros. O sea, ha habido, ¿qué cosa? Una variación de temperatura. Y esta de aquí, esa variación de temperatura, de longitud, es longitud final menos longitud inicial. Entonces, en este caso que te he puesto, ¿cuánto ha sido su variación de longitud?
Muy bien, 1 metro. Pero profesor, ¿cómo sé yo cuánto va a variar la longitud? Entonces, eso sucede mediante esta fórmula. Esa fórmula me dice que la variación de longitud va a ser igual a longitud inicial por alfa por la variación de temperatura. La longitud inicial es la que hemos medido antes que aumente su temperatura. Este alfa viene a ser un coeficiente de dilatación lineal. Es un coeficiente que me va a caracterizar a cada material. Todos los materiales poseen un coeficiente distinto. El hierro posee un coeficiente, el cobre un coeficiente, etc. Pero ojo, si yo tengo un hilo de cobre de 5 metros y un hilo de cobre de 20 metros, no por el tamaño, sino por la naturaleza. El hilo, como es del cobre, en ambos el coeficiente va a ser el mismo, por la naturaleza del material. Muy bien. Entonces, de esta manera se calcula la variación de longitud de los cuerpos. Aquí tenemos entonces la fórmula ya expresada, la que habíamos escrito abajo. Lo había escrito así porque algunos suelen recordar esta fórmula como locuat, ¿no? Locuat o locat, como ustedes deseen. Entonces, si es como habíamos visto que la variación de longitud es final menos inicial, si yo reemplazo esto aquí, voy a obtener esta fórmula que trabaja con longitud inicial y longitud final. Ambas son la misma fórmula, pero expresadas de distintas maneras. Y finalmente, aquí vemos nosotros un cuadro donde me están indicando el material y el coeficiente de dilatación. Para el aluminio es 2,4 por 10 a la menos 5. El latón 1,9 por 10 a la menos 5. Y así sucesivamente. Pero si te das cuenta, todos están multiplicados por 10 a la menos 5. O sea que esta dilatación no va a ser exagerada, grande. Yo te di el ejemplo de la Torre Eiffel. La Torre Eiffel mide, pero cientos de metros. Y solamente se dilata 12 centímetros cuando pasa de invierno a verano. Entonces, pero esos 12 centímetros son importantes para realizar cálculos y para que no suceda algún accidente en el futuro, ¿no? Lo mismo sucede para la expansión superficial, solo que en este caso ya no tienes un hilo, ya no importa una dimensión, sino importan dos dimensiones. Entonces aquí ya importan las áreas. Pueden trabajarse con planchas de algún material, etcétera, ¿no? Pero solamente contando con las dimensiones de largo y ancho. No nos importa el grosor. Es más, el grosor es despreciable, ¿sí? Solamente cuando es apreciable la longitud del largo y del ancho. El área nada más. ¿Qué sucede? Entonces, esta dilatación térmica va a realizarse en todas las direcciones. Y aquí tenemos una temperatura inicial. Luego que se le ha otorgado energía en forma de calor, aumenta la temperatura y eso hace que se dilate por todos lados de una manera proporcional. Si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí una placa con un hueco, el hueco también se va a expandir. ¿Por qué se expande el hueco? Porque todo esto también viene a ser un metal, el contorno. Entonces el contorno también se dilata. ¿Cómo saber cuánto es el área que aumenta? O sea, cuánto varía el área cuando se expande térmicamente mediante esta fórmula de aquí, donde la dilatación del área es proporcional al área inicial y a la variación de temperatura. Es semejante a lo de expansión lineal, solo que en este caso, como trabajamos con dos dimensiones, el coeficiente de dilatación es 2 veces alfa, y a ese 2 veces alfa se le da el nombre de beta. Se conoce como coeficiente de dilatación
superficial. Entonces aquí yo despejo la variación del área y obtengo esta fórmula, donde la variación del área es 2 veces el coeficiente alfa o el beta. Si yo puedo trabajarlo como beta en lugar de 2 alfa, también no hay problema. Eso depende de los datos que me dan el problema o los datos que yo maneje. Por el área inicial, por la variación de temperatura. Y de nuevo, yo conozco que la variación de área es el área final menos inicial. Si yo reemplazo eso en esta fórmula, obtengo esta otra final, donde el área final es el área inicial, todo eso multiplicado por 1 más 2 alfa por la variación de temperatura. Ambas fórmulas, la de rojo y la de azul, son las mismas pero expresadas con otras variables. Va a depender de la variable que yo esté usando. Y finalmente, para la expansión volumétrica, lo más común, ¿cierto? Donde todas las dimensiones espaciales son considerables. Es decir, yo tengo que considerar el alto, el ancho y el largo. Entonces voy a expandir aquí en todas las direcciones, tanto en el ancho, con el largo, etcétera. Entonces aquí va a haber un aumento de volumen, un volumen inicial y ahora va a haber un volumen final, donde esa variación de volumen es volumen final menos el volumen inicial. ¿Cómo saber cuánto aumenta? Igual, tenemos esta fórmula de aquí, donde la variación del volumen es volumen inicial entre la variación de temperatura. Son proporcionales y la constante proporcionalidad me lo da estos 3 alfa, que se conocen como el coeficiente de dilatación volumétrica, gamma. O sea, en tu fórmula puede estar o 3 alfa o en lugar de 3 alfa solamente gamma. Va a depender, como lo habíamos mencionado, de los datos que tú puedas manejar. Entonces, nosotros despejando obtenemos esta fórmula, donde la variación del volumen es 3 veces el coeficiente de dilatación lineal, o puede ser gamma. En lugar de esto yo puedo poner gamma, no hay problema, por el volumen inicial por la variación de temperatura. Y recordando que el volumen final es el menos el inicial, es la variación de volumen, y reemplazándolo puedo también expresarlo de esta manera. Son dos maneras semejantes, ¿no? Y acá tenemos finalmente un cuadro que nos muestra el coeficiente alfa, o sea, lineal, para otros materiales distintos a los que habíamos visto. O sea, como hemos visto, no solamente el concreto, los metales se expanden, sino también puede ser el alcohol, la gasolina, el mismo aire y también se expande. Es por eso seguro de que tú conoces que existe el viento, ¿cierto? Cuando la temperatura aumenta, es, entonces sucede eso, ¿ya? Vamos a explicártelo eso como un agregado. Acá está Fisiquito, y Fisiquito está, digamos, en el desierto, y aquí está todo el aire que está contenido, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando amanece y cuando el sol sale? Entonces, aquí sale el sol, tú alegre porque te va a quemar, ¿no? Voy a quemar a Fisiquito, dice. ¿Qué sucede? El aire, el que está en el ambiente, comienza a subir su temperatura. Como sube la temperatura, este aire se comienza a expandir. Al expandirse, se hace menos denso. Y como se hace menos denso, este aire caliente, ya está caliente, va a comenzar a subir, a elevarse. Entonces, por este lado, vamos a dibujarlo aquí, tenemos aire frío, pero está en otro lado, no se está calentando como en este lugar. Entonces, ¿qué sucede? Cuando el aire caliente sube porque se ha expandido y se ha hecho menos denso, es reemplazado por el aire frío que está en otro lado. Y como se reemplaza y viene el aire con una cierta velocidad, ahí es como se crea el viento. Y Fisiquito ahí está feliz porque se está refrescando, ¿no? Entonces es un ejemplo de lo que vemos a diario sobre la expansión. El aire también se expande. ¿Cómo se expande? De manera lineal, superficial o volumétrica. Muy bien, la expansión es de manera volumétrica. Entonces,
Espero de que puedas repasar este tema, ver con detenimiento el video y hacer tus preguntas en la clase correspondiente. Buen fin de semana.